Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta, siendo consecuentes con el estudio de ayer del arrepentimiento. ¿Sabías que la fe salvadora solo viene por el Espíritu Santo? Todos tenemos una fe general, pero hay una fe específica que salva y que solamente viene por el Espíritu Santo. El título de hoy es La fe salvadora que solo viene por el Espíritu Santo. Una vez que hemos estudiado la gran doctrina bíblica del arrepentimiento el viernes y ayer, estamos preparados para considerar la doctrina correspondiente de la fe. Este tema en particular lo vemos por toda la Biblia, y supongo que en la Biblia se dice más acerca de la fe que de cualquier otra cosa, porque la fe es aquello por lo que en última instancia recibimos todas las bendiciones de la salvación. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por la fe, somos santificados por la fe, caminamos por la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice 1 de Juan 5:4, nuestra fe. O sea, todas estas bendiciones vienen a nosotros por medio de la fe. Claramente, pues, este es un asunto acerca del cual deberíamos estar muy seguros en nuestras mentes. Y más aún, al leer la historia de la iglesia a través de los siglos, encontraremos que han existido muchas disputas en torno a la fe. Y obviamente, debido a que es tan fundamental, el enemigo, el diablo, es más proclive a atacar aquí que en relación con cualquier otro artículo de la verdad, y así lo ha hecho. La batalla diaria es por la fe. El diablo sabe que si nos roba la fe, nos robó todo. Y ciertamente la gran reforma protestante no fue en un sentido más que un descubrimiento y una redefinición de esta gran doctrina de la fe. En cualquier caso, nos concierne tratar solamente los grandes principios fundamentales en relación con esta doctrina. Podríamos invertir mucho tiempo en ella, pero debemos de cubrir mucho terreno y por lo tanto habremos de considerar las características más sobresalientes. La fe es el instrumento o el canal por el que la salvación que es en Cristo entra en nosotros y nos apropiamos de ella. Es lo que nos une con la plenitud que mora en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esencialmente eso es la fe. Ahora bien, escucha esto. Al leer la Biblia encontramos o encontraremos que la palabra fe se utiliza para cubrir una serie de términos distintos y tiene diferentes connotaciones. En este estudio de hoy nos estamos ateniendo a una sola y es la fe salvadora, pero que viene solamente por el Espíritu Santo. Pero también veremos otros usos de la palabra fe. En 1 Corintios 12 encontraremos una enumeración de los dones espirituales, dones de milagros, dones de sanidad, etc. Y entre ellos está el don de la fe. Ahora bien, aquí la fe obviamente no significa fe salvadora, porque en este capítulo todo el argumento de los apóstoles consiste en que no todos los cristianos tienen todos esos dones del Espíritu. Algunos tienen un don, otros tienen otros. Entonces, pues, no puede ser la fe salvadora porque todo cristiano la tiene. No. En 1 Corintios 12, la fe alude a una capacidad especial que Dios a través del Espíritu le da a ciertas personas para vivir una vida de una completa dependencia directa de Él. El tipo de don que tenía, por ejemplo, George Mueller, Hudson Taylor, a fin de ejercer sus ministerios. Y ciertamente a George Mueller se le conocía como el hombre que creía a Dios. En otras palabras, tenía de un modo excepcional el don espiritual de la fe. Y encontramos otro uso de la palabra fe en la lista de los frutos del Espíritu que da Gálatas 5:22 y 23.
La versión Reina Valera dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero esa no es una muy buena traducción, porque fe ahí realmente significa fidelidad. No puede significar fe salvadora, porque ese no es uno de los frutos del Espíritu. En general, encontraremos que el contexto deja bastante claro el significado, si solo prestamos la suficiente atención. Así pues, volviendo a la fe salvadora, ¿qué es la fe? Bueno, en primer lugar debemos responder a esa pregunta de forma general, y aquí comenzaríamos con una negación. Debemos recalcar que no es una cosa natural. A menudo las personas nos lo presentan de esta manera, dicen: la fe es una facultad natural que toda persona tiene. En la vida siempre estamos ejercitando la fe. De no ser por eso no podríamos vivir un solo día. Luego utilizan este tipo de ilustraciones. Por ejemplo, vamos en un tren de una ciudad a otra e inmediatamente estamos ejercitando nuestra fe en el motor, en el maquinista, en las vías, en los engranes, clavijas, remaches, etcétera. O dicen: un hombre sube a un avión y está ejercitando su fe de que ese avión va a volar. Ahora, escuchen muy bien. Yo disiento por completo de este argumento y creo que es muy importante que estemos en desacuerdo con él. Para empezar, de ningún modo llamaríamos fe a eso, porque sentarse en un tren para ir a una ciudad a otra no es un ejercicio de fe. Simplemente estamos haciendo algo basado en la probabilidad matemática. Esa es una distinción vital. Lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, ya sea consciente o inconscientemente, es esto: hay posibilidades de que el tren vaya de aquí a otra ciudad sin tener un accidente. Y sé que hay accidentes ferroviarios ocasionales, pero no suceden todos los días. La ley de la probabilidad matemática me dice que este tren probablemente me llevará a otro sitio sin tener un accidente. Ahora bien, eso no es ninguna clase de fe. O por expresarlo de otra manera, al sentarnos en el tren, estamos actuando sobre la base de la experiencia general de hombres y mujeres que viajan en trenes. Vemos a otros haciendo lo mismo y sabemos que lo hacen todos los días. La experiencia nos enseña que en última instancia viajar en tren es seguro, y podríamos decir que estamos actuando sobre un argumento que se basa en la observación general de ciertos hechos. Por eso repetimos: no es en absoluto fe en el sentido bíblico, y es muy importante que lo comprendamos, porque a veces el llamamiento se hace de este modo: así como confiamos en el tren y en el maquinista, ¿por qué no confiar en el Señor Jesucristo? Y simplemente debemos de aplicar la facultad que utilizamos todos los días a este asunto de nuestra salvación y nos salvaremos. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, la respuesta es que no podemos hacerlo, y ese es el motivo por qué vemos que debe haber una diferencia esencial entre ambos. La fe que se describe en la Biblia es única. Lo vemos a la perfección en Abraham y el nacimiento de Isaac. Charles Wesley hace eco de esta historia en un himno y dice: una gran fe en tu poder puedes, oh Dios, ver que tengo. Esta fe que tú has causado y has producido aquí dentro. O sea, la fe no es una facultad natural que hayamos poseído, es Dios quien la causa. Y sigue diciendo este himno: a las almas muertas llamas de la tumba tenebrosa y haces mundos de la nada con tu palabra preciosa. Y sigue diciendo: una esperanza en victoria contra la esperanza humana. Y en medio del desespero tengo mi fe bien guardada. Y te pregunto, ¿no entramos en un tren de ese modo? ¿No es cierto? ¿No esperamos llegar a nuestro destino contra esperanza? Por supuesto que no, muy al contrario. Pero cuando Abraham creyó en Dios, estaba esperando contra esperanza. No se estaba basando en la ley de la probabilidad matemática. Tenía 99 años y Sara 90,
Toda la experiencia humana estaba en contra de ello. La ley de la probabilidad matemática no tenía nada que hacer. Las observaciones de la vida, la razón, no tenían nada que hacer. Abraham tuvo esperanza contra esperanza, pero se convirtió en padre de los fieles. Ahora, esa es la fe bíblica, pero cuán erróneo es, por lo tanto, pensar en la fe y describirla y pedir a la gente ejercitarla como si fuera una especie de facultad natural que todos tenemos. No, no la tenemos. Charles Wesley lo dice otra vez cuando dice que es causada por Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el origen de la fe? Y la respuesta es un don de Dios. Y nuevamente vemos cuán importante es tomar las doctrinas en el orden correcto. Por eso Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, esa fe salvadora. Es importante, qué importante es haber estudiado, bueno, lo que ya estudiamos, la regeneración y lo demás, antes de llegar a este punto tan importante de la fe. Y este es un don de Dios. Y aquí llegamos a un punto controvertido. Por ejemplo, tomemos la afirmación de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Toda la cuestión se reduce a esta pregunta: ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere? Hay quienes querrían hacernos creer que es una referencia a la salvación, pero sin lugar a dudas no puede serlo. Si lo fuera, Pablo simplemente estaría repitiéndose. Ya ha dicho, por gracia sois salvos, y sigue diciéndolo en todo el párrafo, de modo que si simplemente se está repitiendo, ¿qué propósito tiene? Por esto se está refiriendo a la fe, no a la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe también, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la fe es un don de Dios, y esto, por supuesto, se puede probar muy fácilmente a partir de las doctrinas que hemos estado estudiando ya por semanas, pensemos de nuevo en Primera de Corintios 2 y todo lo que hemos visto acerca del hombre natural para él, que las cosas de Dios son locura, dice Primera de Corintios 2:14. Y en Romanos 8, donde la mente carnal se describe como enemistad contra Dios, en Romanos 8:7. O sea, tal persona no puede ejercer la fe, como hemos visto. En otras palabras, la simiente de la fe se deposita en nosotros en la regeneración y entra en actividad por medio del llamamiento eficaz del Espíritu Santo. O para probar el mismo punto desde otro ángulo, miremoslo de esta manera. En última instancia, la fe es gobernada por lo que hemos denominado como nuestra disposición. Será nuestra disposición fundamental la que determine si tenemos fe o no, perdón. El autor de la epístola a los Hebreos habla de un corazón malo de incredulidad en Hebreos 3:12. Eso es como veremos que la fe no es tan solo un asunto intelectual, es nuestra disposición. Si tenemos un corazón malo, seremos incrédulos. El que tengamos fe o no está determinado por nuestra disposición fundamental. O por otro lado, nuestro Señor mismo dice en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Vosotros no podéis creer, dice nuestro Señor. Toda vuestra disposición es errónea. Buscáis honra el uno del otro, y al hacerlo nunca tendréis fe y jamás creeréis. ¿Cómo creeréis? Y luego lo repite, porque vosotros no me creéis. Vuelve a suceder lo mismo. Su disposición era lo equivocado. En otras palabras, en última instancia, esto es una cuestión moral.
Es algo que concierne a todo el ser moral de uno. De modo que debemos dejar de pensar en la fe en términos de una facultad natural que se puede dirigir hacia Dios. No, es el don de Dios. Así pues, ¿cómo llegamos a existir exactamente? ¿Qué la produce? Aquí hay otro punto muy importante y la respuesta es que la produce la Escritura, la palabra de Dios. La verdad es lo que le da existencia. Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Existen innumerables pruebas de ello. Tomemos, por ejemplo, la gran comisión que encomendó nuestro Señor a todos nosotros, a sus discípulos, tras la resurrección, justo cuando se despedía de ellos en Mateo 28:19. Por tanto, id, dijo, y haced discípulos a todas las naciones. O sea, denles la información, predíquenles, muéstrenles la verdad. Tomemos asimismo la misión que le fue encomendada a Pablo en el camino a Damasco. Nuestro Señor le dijo que le había llamado, que iba a enviarle a la gente, a los gentiles. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. En Hechos 26:18. Iba a enseñarles, iba a mostrarles su esclavitud a Satanás y el terrible destino que les esperaba. Por eso nunca olviden las, los 4 puntos esenciales del ministerio de Jesús en Mateo 4:23 y 24. Las 4 facetas del ministerio de Jesús, que son, dice que Jesús recorría todas las aldeas de Galilea, enseñando, predicando, sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados. Y quizá el pasaje clásico de esto se encuentra en Romanos 10, versículos 10 al 17, donde Pablo escribe sobre la predicación del Evangelio y cómo creen las personas. Y esta es la conclusión. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el camino por el que la fe adquiere existencia y entra en acción. Es llamada por la palabra de Dios, por la verdad, por el evangelio, por el mensaje que se predica. Y así Pablo exhorta a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2 que predique la palabra. Santiago 1:18 nos lo recuerda del mismo modo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y lo mismo sucede en todas partes, por toda la Escritura. Siempre es por medio de la palabra. Eso entonces nos capacita para formular otra importante pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la fe o en qué consisten? Ahora dejamos de considerar la fe en general y empezamos a analizarla en particular. Obviamente, lo primero, como estas citas han establecido, es que incluye la creencia. No se puede tener fe sin creer. La propia palabra significa eso, significa un asentimiento a la verdad, un asentimiento a la palabra de Dios que se nos ofrece. Pero advirtamos que en Hebreos 11 la creencia no es general, vaga, un asentimiento superficial. Por ejemplo, en el versículo 13 se utiliza la palabra creer, en el sentido de estar persuadidos, un término muy importante puesto que manifiesta toda la cuestión. Estas personas, nos dice el autor, conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Estaban convencidos de estas cosas. Así pues, cuando decimos que la fe significa creencia, no solo significa una conciencia de la verdad o un asentimiento a esta, sino una convicción firme. Estamos convencidos, persuadidos. Sí, pero la fe no se detiene ahí. Y este es un punto muy importante, porque hay algunas personas que definen la fe como simplemente un asentimiento a la verdad. Y sin lugar a dudas, esto es de suma importancia en todo el asunto de la evangelización. Cuando una persona asiste a una reunión, recibe cierta información y se le pregunta, ¿crees en eso? Sí, contestan y se le dice, muy bien, ya eres salvo.
y algunos consideran el asentimiento de la verdad como la totalidad de la fe, pero no lo es. La fe incluye asimismo un elemento de confianza, una disposición a comprometerse. Miremos nuevamente Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y a continuación, y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En la fe hay inevitablemente un elemento de confianza que a menudo provoca problemas en la vida espiritual porque las personas se han detenido en el elemento de la creencia y no han comprendido la vital importancia de la confianza, pero es una parte de la fe. Ciertamente debemos ir un poco más allá. La fe incluye asimismo un elemento de compromiso. No solo creemos y confiamos en estas cosas, nos comprometemos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, o tal como lo dice Romanos 10, invocando el nombre de Dios. Creen en tanto en ello, confían tanto, que invocan el nombre de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero también dice Romanos 10, 13 y 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, creer lleva a invocar el nombre de Dios, a confiar en Dios, a un compromiso total con Él. Esto es muy importante de establecer esta distinción porque existe el asentimiento puramente intelectual de la verdad y eso no es fe. A veces se le denomina también como fe histórica y por desgracia conocemos personas en esa situación. Para ser sinceros, no estamos seguros de no haber estado personalmente en la situación de confundir la fe histórica con la fe verdadera. Porque la fe histórica significa que quizá por haber sido criados en una atmósfera religiosa con tradiciones y costumbres y haber recibido siempre la enseñanza de la Biblia, por haber ido a la escuela dominical cuando eran niños, quizá por todo eso, aceptamos el cristianismo intelectualmente. Pero no solo eso, puede que veamos que todo encaje, puede que creamos que es la única explicación razonable de la vida, y lo aceptamos todo intelectualmente como un sistema de la verdad. Pero eso no es fe si se detiene ahí, porque a las personas puede resultarles posible hacer todo eso y no confiar y entregarse por completo. Por desgracia, ha habido hombres y mujeres que han sido expertos en la Biblia, pero cuyas vidas han mostrado muy a las claras que jamás han confiado en Cristo. Tienen apariencia de piedad, pero a la vez niegan la eficacia de ella, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:5. Y por desgracia, la historia de la iglesia está repleta de ejemplos de esto. Personas que supuestamente lo han aceptado intelectualmente, pero cuyos corazones nunca se han implicado jamás, jamás se han conmovido, jamás se han comprometido. Debemos tener cuidado, porque de lo que llamamos fe, no sea solamente esa clase de fe histórica. También existe una vieja ilustración, y la repito porque no conozco ninguna otra mejor. Y es una historia que se cuenta para mostrar la diferencia entre el asentimiento intelectual a una proposición y la fe. Y habla de un hombre que podía atravesar un remolino sobre una tabla. No solo podía cruzar él, sino que también tomó una carretilla y la hizo ir y volver. Y había un niño a la orilla del río y el hombre le preguntó, ¿crees que puedo cruzar el río y volver a salvo sin caer? Sí, dijo el niño. Bien, contestó el hombre, salta dentro. Oh no, dijo el niño. Aquí está. Esta es una historia sencilla, pero hasta cierto punto ilustra la verdad. En la fe hay algo que trasciende la conformidad intelectual. Hay una confianza, una entrega. La fe no es solo una cuestión de creencia. ¿Qué es entonces lo que hay en mí que actúa en la fe? Esto nuevamente es una cuestión de suma importancia debido al problema de la fe histórica y también debido a lo que, como
como hemos visto, la Biblia describe como fe transitoria. La semilla cae y brota de inmediato, pero pronto muere porque no tiene raíces. Del mismo modo, hay personas que oyen la palabra y creen con gozo, pero no tienen ninguna raíz y acaban por desfallecer. Y asimismo encontramos a las personas que se describen en Hebreos 6, aquellos que tienen una fe transitoria. Es muy importante, pues, preguntar qué parte de nosotros está implicada en la fe, y la respuesta, como he venido mostrando a través de los estudios, es que se trata de toda la persona, la mente, el corazón y la voluntad. La fe, pues, no es una especie de creencia intelectual que se lleva en la mochila, no es algo que se pueda manipular, introducir y extraer a nuestro antojo, sino que es algo que se apodera de la totalidad de nuestro ser. Ahora, escucha esto es sumamente importante. No vamos a concluir el estudio, mañana lo vamos a hacer, porque vamos a continuar con la seguridad de la fe salvadora. Escucha bien esto, con esto te quiero dejar. Entiéndelo muy bien, por favor. Existen dos grandes textos con respecto a esto. El primero se encuentra en Romanos 6:17, cuando dice: erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, la mente, pues, viene en primer lugar y debe hacerlo. Si es la verdad lo que lleva la fe, debe dirigirse principalmente a la mente. Ahora bien, los católicos lo discuten. Dicen que los creyentes normales no entienden la fe y la verdad que creen, que solamente la Iglesia Católica Romana puede hacerlo. Y dicen, lo único que tienen que hacer las personas para convertirse en cristianas es confiar en la Santa Madre Iglesia. O sea, su mente como tal no está implicada. Por lo tanto, podemos ver la importancia de las definiciones. En contra de los católicos debemos afirmar que la mente está implicada, o en pocas palabras está cautiva. Pero también hubo un hombre eh, llamado Saintman que causó grandes estragos en la iglesia a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, y aún tiene algunos seguidores. Pero por desgracia hay muchos más Sandmanianos que no son conscientes de ello. ¿Qué enseñó este hombre? Enseñó que la fe solo toca el intelecto de una persona y llega hasta ahí. Y malinterpretó Romanos 10:9. Dijo que lo único que debemos decir es: sí creo en estas cosas y todo va bien. Y la simple afirmación no salva. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa era su enseñanza y convenció a muchas personas de que era cierto. Pero el resultado fue que no se preocuparon en absoluto de sus sentimientos o de su corazón o de su voluntad. Era simplemente una cuestión de intelecto. Y esa enseñanza mantuvo prisioneros a muchos. Así pues, contra Sandman decimos así: la fe implica la mente y el intelecto, pero no se queda ahí, debe implicar el corazón mismo. Y en este punto nos regresamos al apóstol Pedro, donde dice Pedro en Primera de Pedro 2:7: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Advirtamos pues, no podemos creer en Él sin que nos conmocione. Aquello que denominamos creencia no tiene ningún valor a menos que conduzca al amor. Si no amamos al Señor Jesucristo, no tenemos más que un asentimiento intelectual, una proposición concerniente a Él. Al igual que la noche sigue al día, dice Pedro, vuestra creencia en Él va seguida de un amor hacia Él, de que lo consideremos precioso. Nuestras emociones deben estar implicadas. Y puede que esto resulte sorprendente. Hay muchas personas que se envanecen del hecho de que en su evangelización no hay mucha emoción. Pero en la evangelización, claro que debería haber emoción. No debería ser emoción solamente, pero si no hay emoción, algo anda mal.
Nuestro corazón debería emocionarse y no deberíamos acudir sin lágrimas de arrepentimiento y gozo. No es fe si nuestra creencia no nos emociona. Debemos emocionarnos, oponernos también al emocionalismo, claro que sí, en toda hora, pero Dios prohibió que dejáramos de lado la emoción. Ahora, si eres observador, estamos viendo el intelecto, la mente, las emociones, y quiero dejarte para concluir este punto mañana la voluntad. Y si fuiste observador, te diste cuenta que la fe salvadora implica la mente, las emociones y la voluntad. Y te pregunto, estas tres partes, ¿qué área de nuestro ser componen? Componen el alma. El alma se compone de tres partes: pensamientos, sentimientos y emociones. Por eso la fe salvadora solo puede venir por el Espíritu Santo, solamente a través de Él, porque Él es el que actúa en nuestra alma. ¡Ay, Señor! ¿Y cómo tenemos la seguridad de esa fe salvadora? Mañana lo veremos y concluiremos con el otro punto que compone nuestra alma, la voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa y nos abre el entendimiento espiritual, nos quita la venda de los ojos y nos hace ver la luz de tu palabra, de tu evangelio, esa fe salvadora que solamente puede venir a través de tu espíritu, porque todos tenemos una fe general. Por ejemplo, cuando se sale a trabajar, quienes trabajan en cualquier trabajo confían de que se les va a remunerar, que se les va a pagar por su trabajo. Es una fe general, pero no es una fe que salve por la eternidad, porque en lo eterno solamente puede venir a través de tu palabra, de tu espíritu. Señor, que podamos entender esta fe salvadora que solamente viene por tu espíritu. Estamos viviendo tiempos de urgencia y de preparación. Y tú mandas, como dice en Hechos 17:30, ahora mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque el arrepentimiento abre la puerta a la fe salvadora. Que lo podamos entender, Señor. En el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Amén y amén.